Bueno, muy buenas tardes. Ya es No, hora de que iniciemos este conversatorio. Hoy con un tema que es absolutamente apasionante. ¿Por qué? Porque todos estamos ahí. De alguna u otra forma estamos actuando, experimentando o evitando seguridad. Lo hemos denominado reflejas seguridad, entendiendo que reflejar es una proyección de lo que nosotros sentimos. Puede que alguien refleje seguridad, pero que no la sienta. Hay gente que es muy buena actriz, muy buen actor. No significa que porque refleja seguridad estás seguro, ¿no? Eso sería una cosa que tendríamos que profundizar. Pero realmente la esencia es, ¿estás siendo seguro o no estás siendo seguro? Y esa gama de elementos que pueden incidir en tu seguridad, en que estés tranquilo, calmado, íntegro en ti mismo frente a otros, depende de múltiples factores, múltiples. Hay gente que es segura bailando, pero insegura en reuniones de 20 personas. Hay gente que es segura bailando, pero no cantando. Hay gente que es segura diciendo chistes, pero no bailando, ni estando en reuniones muy grandes. O sea, esto es una cosa absolutamente fascinante, con un atributo adicional que no entendemos por qué, siendo hermanos, en ocasiones no nos parecemos para nada. Y tendríamos entonces que empezar a profundizar en otros elementos que son dramáticamente importantes. Si bien somos hijos de la misma mamá y el mismo papá, nuestro papá y nuestra mamá eran distintos cuando me tuvieron a mí que cuando tuvieron a mis hermanos. Y todos esos elementos transforman, impactan y tienen efecto en su biología, en la biología de la madre, en la biología del padre, en la psicología de la madre, en la psicología del padre. Si a mis hermanos los tuvieron en épocas de crisis económicas, ellos estarán actuando distinto a las circunstancias en donde yo me encontré cuando nací, que eventualmente fueron de prosperidad. Si la relación entre ellos dos era muy cercana, muy afectuosa, muy íntegra y muy feliz, pues va a ser distinto lo que proyectan en mí que lo que proyectaron en mis hermanos cuando eventualmente estaban en crisis. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos porque ahí es donde detectamos que ni siquiera la biología de proceder de padres iguales nos hace iguales. Y si entráramos a profundizar en una cosa que me apasiona, tendría que decirles que otro elemento y otro factor crucial es tus circunstancias en el momento de nacer. Si fuiste prematuro, si fuiste tardío, si naciste a través de cesárea o si naciste a través de parto natural. Todos esos elementos van a tener una incidencia dramática en tu historia de vida. De tal forma que esto es absolutamente fascinante. Y por eso es que nos gusta tanto, porque no hay recetas, no hay recetas. Nosotros cuando estamos haciendo procesos terapéuticos, estamos entendiendo cada caso singular, en particular, porque cada uno de nosotros es una historia diferente, una historia que no se puede replicar por todos estos elementos que he venido mencionando y que hacen que pues todo esto sea perfectamente interesante y de muchísimo cuidado y muchísima atención. Tú lo podrás observar en tus hijos, en qué tan diferente es uno con respecto a otro y qué elementos tan específicos hacen
que ellos se desarrollen o actúen de una manera frente a esto que hemos llamado seguridad. Y como digo, el hecho de que seas seguro en una actividad no implica que esa seguridad que sientes ahí esté en otras cosas. Yo he conocido gente valientísima, valerosa. Recuerdo una tía política con la que tuvimos muchísima oportunidad de ir a fincas y todo eso, y esta persona no tenía ningún inconveniente en estar tranquila mientras la guerrilla pasaba cerca de la finca, etcétera. Pero veía una cucaracha y era una señora de 75 años y tenía que subirse a una mesa. Y era una persona que no decía una palabra y ahí se le salía un madrazo. Entonces uno decía, esta mujer tan segura, tan impávida, tan fuerte, tan invulnerable, no hace nada con respecto a a un peligro que significa la guerrilla, por ejemplo, o que te secuestren y tal. No, a ella no le importaba eso. Pero veía una cucaracha y yo la vi brincar como si tuviera 15 años y era una mujer de 80 en esa época. Ese es el tema de la seguridad, ¿no les parece muy interesante? ¿Por qué no nos hablas un poco, Tica, de qué entiendes tú por seguridad? Y así vamos engranando, porque es un elemento multifactorial. Depende de muchos factores, de muchos. Entonces, pues es maravilloso, muy interesante. Y los invitamos a que empecemos este viaje. Adelante, Tica. Coincido con Darío en que este tema es completamente apasionante y que nos compete a cada uno de los aquí presentes. Podría decir que en la historia y en la experiencia profesional de procesos de transformación, este es un tema que siempre existe. Siempre es necesario entrar a profundizar un poco en esa seguridad personal, en esa confianza en sí mismo. ¿Cómo, digamos, la seguridad desde el punto de vista de la neurociencia es un patrón silencioso y así vino hacia nosotros a través de una experiencia vivida en cualquier momento de la vida desde que somos concebidos, vientre materno y toda la etapa de la niñez. Pero paradójicamente uno pensaría que esto puede ser algo traumático, ¿no? Que muchas veces por traumas o experiencias demasiado intensas o fuertes emocionales podría derivarse la inseguridad. No, resulta que es algo que ha venido sucediendo, digamos, fue por una experiencia día a día en la casa que nacimos, en la cuna, y que se fue transmitiendo sin darnos cuenta, porque en ese orden de ideas, cuando somos pequeños, todos ya sabemos que nuestra parte de este hemisferio prefrontal no está desarrollado. Este se desarrolla hasta los 23, hasta los 20, de 23 a 25 años se termina de desarrollar. Por ende, somos esponjas y somos copy-paste, es decir, copiamos patrones que nos muestran, que se nos revelan, que se nos comunican. Entonces, lo importante de aquí es entender que este patrón de la inseguridad o de la seguridad parte de una cotidianidad y parte de experiencias que revela, digamos, ese es el origen. Vamos al origen, de dónde nace, de dónde surgió, ¿ya? Dónde se gestó, dónde se reprodujo, ¿ya? Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos nosotros entender o saber si nosotros estamos reflejando o siendo, ¿sí? Reflejando a los demás o siendo internamente mostrando inseguridad o no mostrándola, porque uno puede mentir fácilmente, sino siendo la seguridad. ¿Cómo se ve la inseguridad? Cuando nos sentimos menos como bajitos, como insuficientes, como cuando decimos no podemos hacer esto,
no me siento seguro, es difícil, no puedo. Es como una recriminación interna inconsciente que nos hacemos cuando hacemos algo y cometemos un error, decimos, qué bruta, nos decimos una información que nos baja, esa es la voz que no es nuestra, sino la voz del aprendizaje que tenemos incorporado en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, siendo así, se manifiesta de esa manera. También se puede manifestar en otras personas, para que también vamos detectando, o en nosotros mismos, como muy suficiente, digamos, la insuficiencia y la muy suficiencia, es decir, mucha importancia, mucho ego, mucho reconocimiento, soy muy importante. O ambas, ¿no? A veces sintiéndonos muy importantes y a otras veces sintiéndonos insuficientes. Otra manera en que se revela la inseguridad en nuestra vida, para que la podamos detectar, es confusión. Cuando nos sentimos confusos, nos sentimos con duda. ¿Será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Y le preguntamos a alguien, pongo esto, me voy por aquí, me voy por allá. Esa confusión, ¿no? Que a veces tenemos y pedimos a otra persona quizás aprobación. Agotamiento, porque el agotamiento surge del esfuerzo, y ese esfuerzo es pues una necesidad de control que está muy arraigada en la inseguridad. También lo podemos percibir cuando atraemos relaciones unilaterales, relaciones en donde, digamos, existe uno de los dos, ¿ya? No existe uno, o porque nos minimicemos nosotros, o porque minimicemos al otro y existamos solos. La otra es en relaciones emocionalmente distantes. Atraemos relaciones emocionalmente distantes, es decir, personas que quieren estar un poco alejadas de nosotros porque hacen una especie de paredes y bloqueos. Y por otro lado también puede suceder que tenemos relaciones o atraemos relaciones o estamos relacionándonos con algunas personas que solo responden cuando estamos angustiados. Entonces, esos son formas en que nosotros nos podemos dar cuenta que estamos eh, reproduciendo un patrón de inseguridad. Pero fíjate Cuando la está- cosa tan interesante, Tica. Tú estás sí, planteando que hay inseguridades producto de factores internos dentro de ti, de acuerdo con la experiencia, ¿cierto? De tu experiencia personal y única, singular. Y también estás hablando de que también hay factores de seguridad que tienen que ver con el entorno, con la persona con la que vives, las circunstancias que hay en tu medio ambiente. Por ejemplo, yo no soy el mismo en medio de un terremoto que va a suceder dentro de un minuto a como soy en este instante. Yo en el terremoto puedo cometer cualquier cantidad de conductas raras, extrañas, ¿a través de qué? De un proceso en que siento que me voy a morir o que se puede abrir un hueco en el sitio donde yo estoy, de tal forma que comienzan a suceder eventos internos, mentales, emocionales, físicos en mí que hacen que yo cambie inmediatamente por un hecho externo. Pero esto mismo externo es cuando estás en convivencia. Cuando convives con alguien tóxico, tu madre, tu padre, tu hermano, tu hermana, tu novio, tu novia, tu tío, tu tía, tu abuela, convives por largo tiempo con personas que tienen disfunciones mentales y emocionales y también por circunstancias que tienen que ver con esto, que son la fenomenología de la naturaleza, huracanes, tsunamis, desborde de ríos, lo que sucedió en Armero, por ejemplo, en el año 85, que volvió un cementerio a un pueblo entero aquí en Colombia, más los terremotos que ha habido, el de Armenia en 1990, el del 85 en Popayán y todos los que vendrán. Es decir, son eventos que propician
un proceso de inseguridad inmenso en toda una población. Total que tendríamos que mirar cuáles son de origen interno y cuáles de origen externo. Si quisiéramos puntualizar un poco en cuáles son de origen interno, tendríamos que mirar parte de lo que mencionamos con respecto a lo del nacimiento y a las circunstancias de los vínculos entre nuestro padre y madre cuando estábamos nosotros viniendo al mundo y en los primeros días de vida y años que definen una experiencia única, distintísima a la que han tenido nuestros hermanos o otras personas cercanas a la familia y que hacen que nuestra historia personal sea única, única. De tal manera que cuando estamos en procesos de terapia hay que tener el cuidado de hacer una indagación y una introspección clara en términos de cuáles son esos detalles que han incidido y que han originado en ti todos unos cuentos que te acompañan por 30, 40, 50, 60 años o más. Entonces, dentro de esos procesos, digamos, internos, que me parece importante que los vamos teniendo claros, pues hay unas necesidades que se podrían llamar en términos, por ejemplo, de las necesidades, digamos, de seguridad biológica, asegurar la nutrición, la alimentación necesaria, la hidratación, el descanso, el ejercicio y todo, que hace que una persona que tenga resuelto esos elementos de nutrición y de necesidades básicas resueltas, va a tener un rendimiento, unos resultados muy distintos a una persona en una tribu de África que no tiene los alimentos suficientes, que no puede tener una dieta adecuada, que no se puede hidratar porque no hay agua y le toca tomar agua en mal estado, etcétera, generando problemas de disentería, de gastroenteritis, etcétera. Entonces empezamos desde lo biológico. Lo biológico te puede producir, si no lo tienes resuelto, inseguridad, inseguridad orgánica. ¿Por qué? Porque comienzas a experimentar cosas que no sabes, sorprendentes, sorpresivas, que pueden atentar contra tu salud e incluso contra tu vida. Eso podría ser, digamos, desde el punto de vista de la salud física. Tendríamos que mirar también lo que estaba yo hablando ahora de digamos, de los riesgos que tienen que ver con tu ubicación en el espacio-tiempo. Si estás cerca de un volcán que pueda hacer erupción y estás viendo ya la neblina que está emitiendo eh, el volcán y tú no haces nada, pues corres el riesgo de que toda esa erupción acabe con tu casa, contigo y con todo lo que se encuentre en el camino. De tal manera que también tendremos que ver qué mapa de riesgos tenemos nosotros en términos de nuestra ubicación física. Ya no estoy hablando del cuerpo, sino dónde está ubicada mi casa. Si estoy en la mitad de un temblor, de un terremoto, y mi edificio no tiene sismoresistencia aprobada, pues de golpe el edificio donde estoy se va a caer. Y si estoy en un piso 29, pues con mayor razón. Entonces, es distinto a la seguridad que puede tener alguien viviendo un terremoto en una condición de estar a nivel de tierra, etcétera, que puede salir a un parque o a una zona verde y protegerse ahí. Entonces, tendríamos que mirar cuáles son, digamos, esos elementos que generan ausencia de amenaza o disminuyen la amenaza del evento. ¿Qué tipo de aire te rodea en todo sentido? Aire no solo ambiental. Recordemos que hace poco encontraron a dos esposos y a su hijo muertos en San Andrés porque respiraron unos tóxicos durante toda la noche y se envenenaron. En un hotel de San Andrés sucedió eso. Entonces, tendremos que ver cómo son las condiciones higiénicas del lugar donde estamos, si estamos o no con la dotación de agua potable, cómo es el espacio libre de toxinas o de peligros estructurales, ¿no?
entre más alejado estés de un río, y por eso están los temas de, de los ríos, de las cotas de 30 metros, de alejarse uno de la costa, de los senderos del río, para que en el eventual caso de un eh, desfogue de agua por cualquier evento, porque sea represado y tal, pues la casa tuya no se inunde. Y por eso en los posts, eh, en todos esos elementos territoriales donde se legisla cómo construir casas, la cercanía a sitios complicados, fuentes de agua, por ejemplo, hacen que tú tengas la tranquilidad y la protección de que no te vaya a pasar mayor cosa en el evento de una inundación. Entonces, ese sería, digamos, uno de los elementos internos que hay que tener en cuenta. Otro podría ser regulación del sistema nervioso. Y de esto hemos hablado en otras ocasiones y tiene que ver con cuál es tu capacidad homeostática de lograr equilibrio en tu cuerpo a partir de un sistema nervioso que nivela el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el estado de alerta, el estado de que estás pendiente de lo que sucede. Cuando estás con tu jefe y no hiciste la tarea, ahí estás así. ¿Por qué? Porque es muy factible que corres riesgos de pérdida del empleo o de un regaño y de una sanción eh, en frente de otras personas. O cuando cometiste una falta en tu proceso de relación afectiva y sabes que vas a tener que, de alguna forma, recibir la crítica o la presión o la sanción de la otra parte. Entonces ahí está actuando el sistema simpático. Eso no sería un problema si tomara poquito tiempo, pero no olvidemos que las cosas no solo suceden cuando suceden, sino que tienen permanencia en nuestro cerebro y en nuestro corazón y en nuestra emoción. Es decir, una crisis de pareja no solo es cuando sucedió, una crisis de pareja es cuando sucedió y todos los momentos siguientes o anteriores que hagan recordar y experimentar esa crisis. De tal forma que las cosas no solo suceden cuando suceden, sino antes o después. Entonces, esos serían ejemplos de aspectos que tienen que ver con nuestra seguridad biológica, que me parece que es muy importante. Tica, Y ¿qué otra cosa dirías al respecto? sería, siendo que esto se ha transmitido por la experiencia que hemos tenido desde niños y hemos aprendido de nuestros primeros modelos, que fueron nuestros padres, podríamos decir que esta herida de la inseguridad está más relacionada con la madre, ¿ok? Quizás ella tampoco le enseñaron a satisfacer sus necesidades emocionales y por ende no lo transmitió. Y esto se va transmitiendo de generación en generación hasta que sea aprendido, o sea, descodificado, reconocido, abrazado y entendido y comprendido y liberado. Es decir, hasta que cuando es realmente descodificado de nosotros esta información aprendida y pueda cortarse porque esta información genera esa inseguridad interna, genera decisiones inadecuadas, elecciones que le generan aprendizajes a uno y le limitan a uno su vida en distintos aspectos, en una variedad de aspectos, en la productividad, la capacidad, digamos, de trabajo, en la capacidad relacional y sobre todo en el bienestar interno y por supuesto lo que genera uno alrededor. Teniendo en cuenta que viene de la madre, podemos decir que se transmitió en la vida cotidiana, ¿no? Y que todo lo que ella no te dio o te dio, esa es la información que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso?
Cuando cuando nosotros teníamos algún problema, tuvimos a alguien que nos escuche, tuvimos a alguien que nos dijera, nos acompañara en ese dolor o en esa tristeza, en esa situación. Allí se empieza a marcar lo que nosotros pensamos que es verdad y que luego hoy se convierte en una creencia. ¿Te muestran aprecio o tu mamá o tu papá te mostraba aprecio solo cuando te iba bien en el colegio? ¿O solo cuando tú tenías buenas experiencias y podías mostrar que eras mejor que los demás? ¿Solo allí? Ok. Entonces, eso es otra condición. Lo otro es que no estar emocionalmente disponible cuando un niño o una niña, cuando estamos chicos, nos necesitábamos. ¿Estaba o no estaba? Disponible, porque podía estar viva, pero podía estar muy ocupada. Y quizás no estar cuando nosotros, o no tener la habilidad de escucha, porque tampoco lo aprendió, y de poder escuchar una situación compleja que para uno a la edad puede ser compleja. Entonces, ¿cómo se disfraza todo esto hoy? En un comportamiento muy claro. Algunos son perfeccionistas, o sea, tienen que ser las cosas perfectas. La otra, altamente productivas, sí, exageradamente productivas. Necesidad de ser fuerte, de mostrar fortaleza, incapacidad de pedir ayuda, y cuando la persona es incapaz de enfrentar situaciones. Y eso significa ser sincero, por cualquier razón, ¿ya? Porque pues no lo aprendió del modelo inicial o de los modelos iniciales que nos... Entonces empezamos a asociar, la inseguridad tiene que ver con la asociación de todos estos comportamientos o experiencias que tuvimos y que se van asociando, nosotros vamos asociando el amor con atención. Es decir, si nos ponen atención, la gente nos aprecia, la gente nos valora. Desde ese orden de ideas, activamos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestra amígdala, en nuestro hipocampo, en nuestro cerebro y nuestro cuerpo también, activamos el modo de alerta. Y eso se llama supervivencia. ¿Ok? El modo de estrés. Entonces, nuestro sistema nervioso se altera y empezamos a actuar desde esa información hoy. Esta herida se carga, es muy arraigada y se carga hasta que uno la pueda descodificar. Es muy silenciosa, casi no se ve. Y uno pues como a veces no se ve a uno mismo, quizás vaya pasando como desapercibido por el hecho de que esta es la personalidad mía y soy de alto carácter o de muy bajo carácter, lo que sea, se va pasando desapercibido. Pero el alto carácter excesivo y el muy bajo carácter, la muy baja energía, ¿ya? Es inseguridad. Y no es un problema ni una debilidad. Mire pues lo que la ciencia nos revela. No es una debilidad, que es muy interpretada como debilidad por nosotros. Es solo un programa aprendido, una información recibida que nosotros aceptamos como cierta. Entonces, si bien no nos enseñaron a considerar nuestras necesidades más básicas, ¿ya? De cómo nos sentimos, nosotros seguimos transmitiendo esta misma información. Y las transmitimos no solo a nuestros hijos, que esto es lo que más nos duele, de verlos de pronto en relaciones inadecuadas, por ejemplo, o verlos en trabajos en donde hay abuso y donde no tienen la capacidad para poder poner límites. Y eso nos duele, ¿ya? Y aún en nosotros mismos que sostenemos quizás relaciones y experiencias, eh, y no podemos ser nosotros. Porque la inseguridad
atenta contra el ser humano. La inseguridad, estos patrones, nos hacen ser una persona distinta, nos hace tener una identidad, que es la identidad aprendida desde que somos niños, tal cual como nosotros ya sabemos que somos, eso ya lo sabemos, pero eso no es nuestro real yo, eso no es nuestro verdadero yo. Y cuando uno comprende un poco esto bien de fondo, también podemos entender que todos los seres humanos, tanto niños, por supuesto, necesitan conexión. Y la inseguridad es la desconexión entre la mente y el cuerpo. Entre lo que nos han dicho que somos, entre lo que nos han fomentado y nos han dicho, y lo que realmente somos, que a veces esa realmente, pues tiene que ver con esa sensibilidad, con esa vulnerabilidad y con esas emociones que hemos tenido que reprimir o que hemos tenido que aplazar para poder pertenecer. A eso Por es eso tan clave. importante, Tica, estar mirando muy bien, primero, cómo la importancia de la madre cu- como fuente de vida. La madre es nuestra profesora, es nuestra maestra, es nuestra alimentadora, es nuestro modelo a seguir, es nuestra heroína, es todo. Quiero que comiencen a pensar cuántos años de la vida la madre es la que te determina, la que te modela, la que incide en ti. Y creemos que es perfecta. No he conocido un bebé que no sienta que ese ícono que está al lado de él o de ella, formándolo, dice que no es perfecta. Todos consideramos a nuestra madre perfecta, pero no es perfecta. Está llena de sombras y también de luces. Y no alcanzamos a discernir desde nuestra infancia o nuestra primera niñez dónde y a qué se deben todas los sesgos, las debilidades que ella tiene. Entonces, lo primero que hay que hacer es, te perdono, madre, por todas tus debilidades. ¿Por qué? Porque de golpe no tenías los recursos que yo sí tengo. Primer hecho para poder separarme de esa figura y de ese modelo. Te perdono y te perdono, padre, porque fuiste violento conmigo, porque no me entendiste, porque no me comprendiste, porque me exigiste lo que no era, pero es que no sabías todo lo que yo sí sé ahora. Por eso es que vamos nosotros rescatando en el transcurso del tiempo y que sea este un buen momento para perdonarles a ellos lo que hicieron o no hicieron de acuerdo con la capacidad que tenían, con los conocimientos que tenían, con la sabiduría que poseían. Entonces, perdonar eso, pero ya con otra mirada, poder revisar esa identidad histórica, la que nos contaron ellos, las que se edificó en nosotros, porque somos producto de todas las historias de todos aquellos que nos rodearon. Quiero que repitan esto, somos producto de las historias que nos contaron, porque nosotros no sabíamos ni hablar. Entonces dijeron que Belia era así asá, pero Marta era asá, y que Pacho era así, y nos quedamos con esa. Nos van definiendo porque sí, en un contexto muy subjetivo, donde la autoridad no somos nosotros, la autoridad son los mayores, padre, madre, tíos, etcétera, abuelos eventualmente. Entonces, lo que hay que mirar con mucha integridad ahora, en este momento, es no somos lo que nos contaron, lo que dijeron que éramos, no. En cualquier momento podemos retomar nuestra identidad, nuestra esencia y decir, voy a ser fiel a mi esencia. Me han dicho que soy mal geniado, pero pues era mal geniado cuando me tiraban las orejas mis hermanos mayores. ¿Quién no se va a poner mal geniado cuando le tiran las orejas o cuando lo pellizcan? Y comienza una reconstrucción sana de poder encontrar esa esencia que hay en nosotros. ¿Quiénes somos verdaderamente? Y entonces ya no vamos a responder a una identidad histórica, sino a la identidad de compromiso de las personas que queremos ser. ¿Quién quieres ser? ¿Quién eres? Empecemos a trabajar en eso y pasemos la página de aquello que nos contaron. ¿Por qué? Porque hemos estado muchas veces actuando el rol equivocado.
el rol de una historia que no somos. Entonces, ¿cuántas veces Darío se comportó como el Diego que quisieron los demás? ¿Y cuántas veces se comportó como Darío? Y hoy, a estas alturas del partido, Darío comienza a mirar a Diego y decir, Diego, tú no eres yo, ni yo soy tú. De tal forma que quiero empezar a profundizar, a enfatizar y a encontrarme con el Darío que quiero ser. Ojalá la mejor versión que honre a Darío consigo mismo y que honre a Darío frente a los demás. Y entonces comienza una búsqueda muy bonita de lo que es tu destino, pero no es una cosa distinta a lavarte la cara, a ser tú, a quitarte las máscaras que has tenido toda la vida. Máscaras. Aquí me estoy poniendo unos anteojos, máscaras, para ser lo que los demás quieren que yo sea. Y yo, con el afán de ser aceptado, de ser amado, de pertenecer, he hecho todo un esfuerzo para parecerme al Diego que otros quieren que yo sea y dejar de ser el Darío que soy. ¿Qué costo? ¿Qué sacrificio? Hasta aquí, hasta hoy. ¿Por qué? Porque ustedes saben lo que es el estrés de actuar como Diego siendo Darío. Ustedes saben el costo emocional, psicológico, físico, espiritual que implica eso. Me estoy apartando de mi propósito porque estoy tratando de actuar a alguien que no soy. ¿Cuántos estamos en ese patrón? La gran mayoría, de acuerdo con todos los análisis que se hacen. La gran mayoría de la gente se pone máscaras y maquillajes para ser aceptado, primero por tu papá y por tu mamá, después por tus hermanos. Y después la lucha porque esa pareja con la que te noviaste o te casaste o estás ahí viviendo, te quiera, te quiera. Entonces comienzas a desdoblar una serie de actos que no son tu personalidad, pero estás esforzándote inmensamente para ser amado y respetado. Entonces, ese drama tenemos que acabarlo, porque no es un buen negocio ni para nosotros, ni para el otro que también está en las mismas. El otro también quiere ser aceptado por ti, ser amado por ti, pertenecer a la comunidad donde tú estás y está haciendo un esfuerzo tremendo. Y entonces dejó de ser Carlos para volverse Alberto. ¡Qué drama! O dejó de ser Catalina para ser Valentina. ¡Qué drama! ¿Cuánto cuesta el maquillaje, el disfraz que te has puesto durante tantos años en la vida? Entonces ahí comienzan a aparecer distintos elementos que son muy importantes y que creo que es importante dejarlos un poco aquí. Tiene que ver con la seguridad emocional. Entonces, ¿hasta qué punto tú haces un proceso de regulación emocional que te permita identificar cuando estás siendo el que no eres, los esfuerzos tan grandes que hacen que tengas sacrificios y dolores que no deberías, y que el otro comienza a reconocerte también, comience a reconocerte como el que eres, porque esas son las relaciones transparentes. Yo no quiero que te enamores de Diego, yo quiero que cuando estés conmigo te enamores de Darío, pero te tengo que mostrar quién es Darío, qué le gusta y qué no le gusta. Y cuántas veces ese Darío que pretende ser aceptado por ti se vuelve Diego y entonces te dice que le fascina el helado de vainilla cuando el que le gusta es de chocolate, porque a ti te gusta el de vainilla. Y comienza a haber unas desfiguraciones que no tienen sentido y que pues en este instante estoy hablando de helado, pero hay cosas mucho más importantes en una convivencia que no tiene que ver con helado y que hacen que termines actuando o dejándote manipular por el otro, que es más dominante que tú, etcétera, y tú en pos de mantener una concordia y una pareja y una relación, comienzas a estirarte y estirarte y estirarte hasta que te rompes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El vínculo, por ejemplo, de tener un apego seguro, que es quién te da estabilidad en el tiempo, de qué forma el otro converge con tus valores, qué tanto experimentas tu consistencia y predictibilidad en la relación con el otro, cómo ves que va a actuar con respecto a X o Y cosas.
Hay personas que son muy incoherentes. Tú los has visto actuar en una circunstancia con un comportamiento X, pero mañana actúan con un comportamiento Y frente a la misma circunstancia. Pasado mañana en un comportamiento Z. ¿De qué forma predices tú una persona que tiene ese nivel de cambio intempestivo? Entonces, que vuelve muy difícil en concretar, mantener y hacer crecer una relación. Entonces, existen en todo este contexto procesos que tienen que ver con lo físico, que lo mencionamos, con lo emocional, con lo mental, que lo podemos profundizar después, con lo espiritual, pero también esto desde el punto de vista de los factores internos. Imagínate, todo lo que nos queda por fuera cuando estamos hablando de qué otros factores externos podrían afectarte a ti, porque una pareja mal escogida acaba con tu integridad y con tu identidad. Una pareja que sea tóxica, que sea neurótica, que sea narcisa, puede acabar contigo si tú no tienes en cuenta una cantidad de elementos y entonces dejas de ser tú. Y para promover el concepto de pareja y de que estamos juntos, te pierdes en la escena, ya no apareces más. Y he conocido pues personas no solo que están cercanas, sino mucho consultante que tiene ese inconveniente. Y te digo que eso no tiene edad. Estoy en estos procesos con gente de 60 años, estoy en estos procesos con gente de 40, de 50, hasta de 20 y pico de años, en donde todos los costos que están teniendo en términos emocionales, en términos físicos, porque tengo personas con cáncer producido por esto mismo, porque no han aprendido a reconocer a tiempo dónde poder poner límites a lo que es tuyo, a lo que no es tuyo, a tus derechos, a tus obligaciones, porque estás despistado, estás confundido y estás inseguro, ¿ves? Y entonces necesitas la aceptación de afuera. No sé, Tica, si te parece que empecemos a mirar qué opinan nuestra maravillosa audiencia, cómo ven esto, cómo se sienten reflejados, o si nunca habían pensado en esto, qué otras cosas quisieran que profundizáramos, o qué explicaciones adicionales, o porque acuérdate que nosotros estamos en el afán de que esto sea muy práctico, muy constructivo y muy claro para introducir en nuestra cotidianidad, ¿cierto? ¿Alguna quiere contar su experiencia? Ah, bueno, Connie. Bueno, bueno, como siempre, maravillosa la charla. Un punto, bueno, son tantos los puntos de seguridad y confianza de sí mismo, pero yo tengo uno personal muy importante que tiene que ver también con la capacidad mental, física, psicológica para uno presentarse, para uno prepararse para los eventos que suceden en la vida. Y estoy hablando de huracanes. Yo vivo en una área donde puede haber un huracán o un tornado a cualquier momento, cualquier día, casi siempre entre junio y noviembre. Entonces ahí viene la preparación, primero que todo la preparación mental de cómo me voy a comportar porque ya tuve esa experiencia. Yo perdí mi casa en el 92 con el huracán Andrew y fue catastrófico. Entonces, el punto es la preparación. Entonces, primero que todo, la preparación mental. Entonces, la manera como yo me preparo mentalmente respecto a eso es que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Qué puntos o qué cosas en mi casa debo tener listas, preparadas para una salida? Prepararme psicológicamente de cómo me voy a sentir, ya que tuve la experiencia, qué voy a hacer en la parte, entonces por eso digo, la parte física, la parte mental, la parte psicológica. ¿Qué pasaría? Casi siempre el punto que yo utilizo es voy a prepararme para lo peor que pueda suceder. Entonces empiezo por ese lado. Entonces, si me preparo para lo peor, entonces a lo mejor lo peor no va a suceder, pero no importa, porque yo estoy preparada psicológicamente, mentalmente, físicamente para lo peor. Entonces,
cuando yo salgo de mi casa y me voy para un viaje, casi siempre para Bogotá, entonces yo lo que hago es que tengo las maletas listas, una para Bogotá, pero dejo aquí maletas listas con las cosas importantes que yo necesito en el caso de salir, en el caso de una inundación. O yo hablaba con mi esposo ayer de que en el caso de que haya, como ahora aquí en Estados Unidos hay inundaciones, pero bastante complicadas, mucho peores que antes. Entonces las inundaciones no solamente esto cubren un garaje, sino cubren techos. Entonces yo le decía hay que pensar en el ático. Entonces en el ático, en subir por el ático, tratar de romper el techo y salir y estar en el techo. Entonces, ese es un punto. Entonces, yo pienso que para darse uno seguridad en sí mismo, la preparación, siempre pensando qué es lo peor que puede suceder. Entonces, ya si sucede lo peor, entonces ya estoy preparada, ya estamos preparados y sabemos qué hacer. Eso es un punto que da mucha seguridad y mucha confianza en sí mismo. Quería comentarles ese punto. Interesante, fíjate. Tú haces un mapa de riesgos Uh -huh. y haces unas acciones que te cubran como si sucediera lo peor. Estás preparada para lo peor. Si Uh -huh. sucede algo que no es lo peor, de todas formas estás cubierta. ¿Cuánto vale la tranquilidad? Eso sería un método interesante, Uh establecer -huh. un mapa de riesgo para aquellas cosas que son catástrofes naturales. Ahora bien, ¿de qué forma establecer un modelo para vivir con la pareja tóxica con la que vives, con la hija tóxica que está cerca, haciendo y deshaciendo, con el hijo que tiene problemas de otra naturaleza, etcétera? Es estructurar un plan que te permita Uh -huh. establecer seguridad Uh -huh. para todas esas cosas que son sorpresivas, que no sabes Uh cuándo -huh. van a suceder y suceden, que son Exacto. incluso peores a un huracán, ¿no? Una persona que tenga disfuncionalidad, pero que te esté afectando porque efectivamente lo amas, lo quieres, está cercano a ti. Te puede producir un tsunami familiar. Y Uh entonces -huh. esas son las cosas que hay que tener en cuenta. ¿Quién más quisiera? Leonor tenía la mano levantada. Sí, pero buenas noches y muchísimas gracias, Marta y Darío. Estaba apuntando muchísimas cosas aquí. Lo que ha dicho esta señora ahora mismo me parece, me ha dado la idea porque aquí hemos estado con riesgos de incendios en el campo porque no ha llovido y estaban los árboles, o sea, las ramas secas. Y recuerdo que el año pasado hubo un incendio cerca y lo noté al salir fuera, estaba en la piscina, entré a coger algo y al salir sentí como 10 grados más de temperatura. Yo no veía llamas, pero de repente subió la temperatura a 10 grados y no me paré a coger cosas ni tener preparado nada. Salimos corriendo porque tenemos mucha experiencia en los incendios forestales. Tú no te quemas porque te llega la llama. La llama puede estar a 500 metros y puede haber 700 grados de temperatura en un incendio forestal. La gente se muere sin estar al lado de la llama. La temperatura crece de tal forma y ya al saberlo no cogimos ni pasaporte ni salimos corriendo y efectivamente ya estaban los bomberos apagando detrás de la montaña, pero esas reacciones, pero está bien lo que ha dicho ella y para este tema pues compramos para los documentos unas carpetas ignífugas que no cuestan mucho dinero por Amazon, pero tú metes ahí los documentos, el dinero, lo que sea, y arde, pero no desaparece, ¿no? Aunque arda, no se quema. Lo que hay dentro del recipiente, eso fue a raíz de ese incendio. Eso está disponible por 12 euros para cualquier persona, ¿no? Para proteger documentos de inundaciones o de incendios. También estabas hablando, Darío, con respecto a cómo los demás hacen patrones y a veces hacemos el patrón por imitación y a veces en contrario. Yo tenía una tía, yo me llamo Leonor y mi tía Leoncia era siempre muy estirada, tenía muchos problemas mentales y muy maniática, le decían, y de pequeña yo también era exigente y tal, me decía, igualita que tu tía Leoncia, igualita, y para todo el rato me estaban diciendo ella era hipocondríaca, y yo decía, yo tenía 10 12 años, yo decía, yo no soy como ella. Y los demás dicen, es como ella. Y precisamente para no parecerme a ella,
Y hice un trabajo extraordinario porque decía, no, porque estaba siempre, era la víctima, lo que pasa es que siempre era la que manejaba, las víctimas, cuidado, son los que manejan la fiesta, porque es un papel muy socorrido y llamaba mucho la atención. Se pegaba con la cabeza, cambiaba de casa cada 5 minutos, es decir, hizo lo que le dio la gana, pero también fue muy víctima de su situación. Y yo me acuerdo que siendo muy pequeña fui consciente que yo quería ser lo contrario de mi tía Leoncia, aunque a lo mejor sí lo era, pero no quería yo tener eso, ¿no? Y bueno, otra cosa que has mencionado es la llamada de atención. Yo recuerdo, al ser la mayor de 4 hermanos, mi madre bastante mal, eh, eh, mala relación con mi padre, siempre discutiendo y tal. Yo me la imagino ahora, con la vida que yo tengo, con una persona comprensiva como Mario, que te apoya, que no se estresa, que no. Y yo digo, pobrecilla mi madre, porque claro, tenía que salir, llevar todo cuando íbamos a las excursiones. Se olvidaba la sal, se olvidaba algo. O sea, era como la responsable de que todo funcionara. Y era terrible el estrés que ella vivía. Entonces, claro, yo recuerdo que solamente me llamaba, tenía atención hacia mí cuando yo tenía fiebre. Cuando yo tenía fiebre, que me tenía que quedar en la cama, ese día mi madre venía, me tocaba la frente, tómate esto, toma, y me cuidaba. Entonces, de alguna manera, inconscientemente, eh, a veces te, te ponías enfermo, te ponías más fácilmente enfermo, es una forma de llamar la atención también, ¿no? Eh, Importante lo de las crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad en urgencia, que Mario ha trabajado tanto en el hospital, ha habido personas que sin tener nada han muerto de una crisis de ansiedad. Cuidado con quitarle importancia a eso, porque se modifica el pulso, se modifica la respiración, se doblan las manos. Todo esto es por la cabeza, es decir, hay que trabajar eso, las personas que tienen crisis de ansiedad, y darse cuenta que no es tan fácil morirse, que no es tan fácil. Pero hay veces que personas se toman una pastilla y le han dicho, ay, era la pastilla, eso es un veneno. Llegan ahogándose, no respiran. Y cuando le enseñan la pastilla, dicen, no, no, si esto es una vitamina, usted no. Entonces rápidamente se le quita todo. Quiere decir que la mente tiene mucho poder en todo ese puesta en escena de crisis de ansiedad que nos puede matar sin estar enfermos, ¿vale? Y atropello en seco, mi reacción. Es que he tomado una nota aquí de algo. Ah, sí. ¿Cómo puedes pasar de un estado de alegría? Yo salía de una clase de baile con Mario y otros amigos y de repente alguien discutió en el coche con otra persona, en los coches de al lado, y uno de los del señor del coche se bajó a hablar. Y en ese momento el que estaba en el coche arrancó y le pegó en seco, lo levantó por el aire, un chico de 15 años. Y produjo en mí tal choque que yo no podía imaginarme, que chillando fui corriendo, policía, por favor, la ambulancia que lo ha matado. Bueno, me volví como loca de un instante para otro, me pareció una sin razón que yo misma me sorprendí de cómo corría. Yo no sé de dónde tenía yo la capacidad para correr y para pedir ayuda, que se lo llevaron en auxilio, no sé lo que le pasó, pero me pareció tan loco que ese hombre en primera arrancara el coche y le pegara en seco al chico porque quería hablar con él, que la química, la bioquímica que se formó en mí era algo que a mí me sorprendió, ¿vale? Que somos muy desconocidos ante situaciones que no esperamos muchas veces, ¿no? Y bueno, eh, súbita, mm, he apuntado otra cosa aquí que no será. Bueno, ya, aquí ya el apunte que he puesto. Ah, sí, eh, mm, ha dicho Marta que hay que descodificar. Una de las cosas para descodificar es el tapping que utilizáis o solamente preguntas y afirmaciones positivas y crear otra realidad. ¿Qué responderías, Marta? Sí, pues la Descodificación. descodificación es ubicar el código, o sea, ubicar el programa, primero identificarlo, ¿ok? Ver cómo se relaciona y cuándo ha aparecido como patrón en la vida de la persona. Sí, Una vez visto y ver cómo se muestra o cómo se muestra el comportamiento en distintas experiencias y tiempos de la persona, se define, una vez definido la situación y visto el origen, la experiencia origen, que fue la primera que la persona recuerda, entonces
se empieza a observar ese comportamiento o esa situación hoy, ¿ya? Sí. Eso es en una sesión de mucha profundización, de muchísima tranquilidad. Se hace más o menos en 1 hora o en 1 hora y media, en donde se balbucea, se bucea, se profundiza y se detecta. Una vez detectado el programa, se define cuál es el conflicto, y una vez definido el conflicto o la situación, la persona toma una decisión. ¿Qué quiere hacer con eso? Porque ese conflicto, esa creencia muy arraigada que está dentro de ese ser, dentro de la mente y el cuerpo de la persona, está definiendo sus relaciones, está definiendo su forma de trabajar, está definiendo la manera en que toma una decisión y no se da cuenta. De alguna manera, a veces las personas perciben que la vida es así, y que se acomodan a una realidad que ni siquiera les gusta, ¿ok? Y eso es la mayoría. La mayoría de los códigos, la gente ya se ha acostumbrado a ellos, ¿ya? Y como no tienen la experiencia distinta, no piensan que pueden salir de allí. No saben que hay, ni cómo lo pueden hacer, ni saben que hay un destino distinto, porque piensa que todos los hombres son así, o todas las experiencias con mujeres son así, porque eso es lo que ha vivido. Entonces, ¿cómo se transmuta? Eh, hay unos recursos maravillosos, y esto también se va, así como se adquirió, que fue cotidianamente en forma silenciosa se repara. Y hay mucho más allá que obviamente la repetición de un patrón, de una afirmación o de una declaración, porque aquí se necesita que el código está en la mente y en el cuerpo, está dentro del cerebro, dentro de la amígdala, la emoción, dentro del corazón. Se ve un código, cómo camina la persona, cómo son su postura, sus hombros, cómo habla, cuál es el tono de su voz, qué tipo de palabras utiliza. Esa es la realidad de la inseguridad. O en este caso, ¿cómo se detecta la inseguridad? A través de la forma como gestipula, a través de cómo es su tono de voz. El tono de voz define mucho saber cuando una persona es segura o no. Cuando no es segura, habla muy duro o muy pasito. Aquí Siempre los extremos. metafóricamente hay una cosa que es importante. Metafóricamente, descodificar es como si tuvieras una caja fuerte, eh, con cosas guardadas, usualmente experiencias que te han producido dolor, tristeza, melancolía, cosas muy malas, vergüenza, etcétera. Y la descodificación consiste en encontrar la clave de esa caja fuerte. Entonces, eso sería, digamos, metafóricamente en lo que consiste la descodificación. Conocer el origen de cuándo sucedió y qué significó para ti. Pero ese es un proceso que es muy personal, que exige mucho valor para poder atravesar la experiencia de nuevo. Hay gente que se demora y toca pelar varias capas de la cebolla hasta llegar al verdadero elemento o factor que fue el que te hirió profundamente y que sigue teniendo influencia en ti. Y a partir de ahí viene el otro paso que a mí me parece fundamental, porque la descodificación tiene mucho que ver con la transposición de los distintos cuerpos que implican un ser humano. El cuerpo físico, que es el que manifiesta y expresa la fobia, el dolor, el llanto, la vergüenza, la depresión. El cuerpo emocional, que es el que sigue de alguna forma metiendo en la caja fuerte esa experiencia que todavía no se digiere, aunque sucedió a los 5 años, hoy a los 50, 40, sigue teniendo vigencia, te determina con tus temores, tus miedos, etcétera. Y la parte mental y cognitiva, que es la que hace que actúes de una forma que en ocasiones no te parece lógica, pero que tiene un sustento emocional muy fuerte todavía. Y ahí está ese segundo aspecto, que es la voluntad y las acciones que tienes que hacer para abrir la caja fuerte y sacar la basura que significó esa experiencia inadecuada.
Esos serían básicamente varios de las fases en que se maneja todo esto. Con Marta hemos hecho una certificación en el Instituto Latinoamericano con gente en Argentina y pues es un mundo apasionante. Tiene mucho que ver, Leonor, con todo lo que has leído sobre Rick Hammer y sobre la parte de cómo se psicosomatizan todas esas experiencias que hemos atravesado en la vida. No sé si Lo que, alguien más quiere hablar algo. y básicamente cómo se transmuta eh, creando una nueva experiencia, desde la Mirando a la cara y a experiencia, los ojos. no desde la parte mental, de la gente que intenta hacerlo desde allí, lamentablemente no es funcional, porque solamente impactas muy poco de lo que tiene que ver con tu neurología y tu biología, que es tu sistema hormonal, es que está implícito tu sistema nervioso, hormonal, biológico, químico. Esta parte es mucho más profunda. La psicología no la aborda, no la puede solucionar, va mucho más allá de la psicología, y, pero no es tan difícil transmutarlo, es fácil porque es crear una nueva experiencia y que la persona pueda cumplir un protocolo de aprenderlo a hacer. De forma muy clara, muy simple, pero así silenciosamente, día a día, hacerlo, hasta que esa información ya no queda pues nuevamente codificada de acuerdo a la nueva historia que te vas a contar. O sea, de la inseguridad pasas a la seguridad o a la sensación o a sentirte muy bien contigo mismo. Pero en muchos aspectos tiene que ver con el proceso consciente que haces para darte cuenta y no ser controlado por el inconsciente. Porque el problema está en que inconscientemente tú te dejas manipular y conducir por esa experiencia no gestionada, por esa experiencia no resuelta. Cuando tú comienzas con elementos del consciente a llevar el timón de esa emoción, comienzas a sentir una nueva experiencia con respecto al mismo hecho y empieza el proceso de sanación. Es una cosa muy bonita y muy potente. Muy potente, lo escucho. Ya he tenido una experiencia muy reciente porque yo tengo un tema de artrosis, no podía cerrar la mano y entonces me puse a tocar castañuelas porque yo he visto a varios amigos operarse de túnel carpiano y las inflamaciones, las anestesias y todo terrible. Entonces no podía cerrar la mano y estaba con las castañuelas y Maricruz Sell, que vosotros conocéis, que es alumna de Samuelson. Bueno, pues me invitó como hace 7, 8 años a ver un elemento que era electromagnetismo, una especie de camilla o de una cosa que tumbas encima del sofá que tiene unas bobinas de electromagnetismo que ayuda a que la microcirculación se active. Pero como yo me baño en el mar y subo a la montaña y con el agua fría de invierno, siento que la microcirculación está activa. Y yo dije, mira, no, no, esto es para mí cuando yo tenga 20 años más. No lo vi. Pero el otro día con ella, hace un mes o así, estábamos en un almuerzo de otro tema y veo que ella tenía sus manos con férulas envueltas, no podía utilizar las manos. Le pregunté, Maricruz, ¿quién te operó? ¿Quién te operó de esto? Y me dice, no, aquel electromagnetismo que yo me tumbo 8 minutos por la mañana, 8 por la noche, y resulta que empecé a dejar las férulas y tiene las manos de una persona de 30 años. Y le dije, yo quiero eso, no sé lo que es, no sé lo que vale, no sé cómo lo quiero. Y lo conseguí hace 3 semanas o cuatro, y más o menos a las 3 o 4 semanas, hace brevemente, yo cierro la mano, tiro con el dedo con fuerza, se me ha quitado completamente. Y lo estoy contando, hay una persona con la que me doy masaje hace 20 años, drenaje linfático o raindrop, y le he dicho, Juan, estoy muy encantada diciendo, de hecho me voy a Berlín dentro de 2 o 3 horas con Maricruz, porque yo solo he empezado a contar al mundo y la gente estoy evitando que se opere, o sea, es una cosa, pero fíjate lo que ha pasado, que no tiene nada que ver con el dispositivo. Mi reacción, yo siempre me gusta ceder, no tengo necesidad de acumular. De hecho, todas las joyas las he regalado ya. No tengo, me gusta experimentar el diseñar algo, pero una vez que ya lo he diseñado no me interesa, me da igual. No tengo apego a las cosas, ¿no? Entonces, todo el mundo me conoce
con que puede disponer de todo lo que tengo, de las casas, de todo lo que tengo. Entonces, ha llegado esta máquina y y me ha quitado el dolor de la mano. Y me dice Juan, el masajista, déjame 2 o 3 semanas y yo te voy a decir si esto funciona o no. Y le digo, no, no te la voy a dejar 2 o 3 semanas, la he comprado para curarme la mano y me está ayudando y la empresa deja que tú pruebes las máquinas, si la quieres pedir, la puedes pedir, ella te cobra. Y he empezado a decir que no con esta máquina y no te puedes imaginar, la máquina es alemana, la hacen en Suiza, y me dicen, oye, ¿tú has aprendido a decir que no con la máquina o qué? Y me llama la atención que todo el mundo me está acusando que no estoy prestando la máquina, pero si la máquina es para ayudarme a mí, y por primera vez estoy diciendo no. Y me dice, ¿tú le has cogido gusto al decir que no? Digo, pues mira, sí, sí porque tiene sentido. A mí, si tú tienes algo que te está ayudando porque te hace falta, a mí no se me ocurre decirme dámelo. O sea, puedo probarlo en tu casa, yo voy, te lo enseño, te lo doy. Pero curiosamente ha pasado con esto, y entonces hay una cosa que me pasaba antes, que yo compraba otra máquina y la dejaba para prestar a la gente entre ellas. Y ya hay una amiga que ha hecho esto y la gente discute. A mí me la has dejado 2 semanas, yo ya he salido de esas. Digo, no, esta vez alemana, esta vez el que quiera la máquina, que la pida a la empresa, que la pruebe. Y todo el mundo dice, a Leonor la cambia la cabeza. No sé si la microcirculación de esta máquina ha hecho que yo tenga sentido común, pero me he dado cuenta que estaba rodeada de personas que exigían que yo me comportara de una forma determinada. Y al no hacerlo, pues es como si yo fuese que les estuviese decepcionando. Qué bien, porque no me preocupa en absoluto. La verdad, Todo eso es maravilloso, Leonor. es Eh, increíble. yo creo que la próxima vez ampliamos y profundizamos más lo que significa en la parte mental todo esto y también lo que significa en la parte espiritual, para que profundicemos y nos demos cuenta, así como también me parecería clave que profundizáramos y habláramos mucho de la convivencia con personas neuróticas, ansiosas, narcisas y tóxicas, que es difícil a veces, pero con una serie de fases uno puede empezar a tener una convivencia por lo menos más respetuosa y más independiente de ese tipo de personas. Eh, Creo que Pacho quería hablar y escuchando a Pacho, damos cierre a la sesión. Dale, Pacho, adelante. No, no, quería hacer un par de comentarios muy puntuales, pero de momento veo a Claudia y démosle el espacio, porque me gusta que vamos a hacer unas profundizaciones más específicas en la próxima. ¿Dónde está Claudia? No, Claudia no está. Oh, Dale, habla tú. No veo a Claudia. Ya, ya, no, no, yo reiterando las situaciones que he vivido en mi caso muy particular y todo lo que me ha tocado sortear y escuchando la charla del día de hoy, no me cabe la menor duda de que uno viene con cosas que le van sembrando en la infancia, en la niñez. Y recordaba, y no lo recuerdo porque de pronto, no lo recuerdo en malos términos, yo era malo dibujando. Yo recuerdo que yo, como decimos, botaba el chupo cuando estaba dibujando. Y yo cogía una regla, cuando eso era con el plumero, la plumilla, y no lograba hacer la línea derecha. Es que no tengo un dígrafo. Entonces me compraron un dígrafo, estaba en último año de bachillerato y con el dígrafo y con la regla, la línea torcida, perdón, y rompía la hoja. Entonces yo decía, yo quiero estudiar arquitectura. Y me decía mi mamá, pero ¿y cómo vas a estudiar arquitectura si no sabes ni dibujar? No tienes paciencia para hacer una hoja siquiera. A mí eso me quedó, a mí eso me quedó y de pronto fue cuando empecé a analizar, bueno, entonces, ¿qué? Y empecé a mirar el tema de los números, terminé estudiando administración de empresas y hoy en día, pues, digamos, he ejercido la administración de empresas, me he asociado con arquitectos para hacer procesos arquitectónicos de bien de interés social y cosas, proyectos, que es lo que me he dedicado y de pronto no hubiera tenido la paciencia para dibujar, de pronto la mente no me daba para conocer los arquitectos que ven un lote y se lo imaginan con matas, con gatos, con perros, con casa y con gente viviendo adentro. No, a mí la cabeza no me daba para eso. Entonces era más o menos cosas de lo que se me venía a la mente durante la charla de hoy.
Maravilloso. Así es. Pero fíjate todo lo que tuvo que ver también tu madre diciendo que eras malo para algo y lo que significó en ti. Ahí es donde la madre es la autoridad máxima y si mi mamá me dice que yo a esto no sirvo, No declarado, sirvo. lo firmo al lado y no lo discuto. O sea que a buscar otra opción, porque esa definitivamente no. Mi mamá que me conoce desde que nací me dice que no. Entonces, pues yo le doy la razón. No me pongo en ese debate. Pero ha sido maravilloso tenerlos aquí. Desafortunadamente, tiempo en televisión dura poco, pero nos vamos llenos. Leonor, muchas gracias por tu participación, a Consuelo y a todos los demás. Mil y mil gracias y nos vemos en 15 días. Tica, ¿qué dirías? Saludos a todos, muchas gracias. Espero que este tema nos resuene y nos podamos observar en estos comportamientos, en esas sensaciones que sentimos, en esas voces que tenemos por allí, porque esa es la que hay que descodificar, oírla, escucharla y descodificarla. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Gracias Gracias a a ustedes todos. también. Gracias. Abrazo. Gracias. 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 Chao. Gracias a Chao.